Bien, seguimos. Aquí. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? ¿Sí la ven? Sí, economista, sí se mira. Bien, vamos a analizar entonces cada uno de los tipos de hipótesis la cual ustedes van a tomar en su proyecto de investigación, dependiendo de las características de su proyecto. Bien, una hipótesis descriptiva son proposiciones de valor de las variables que se va a observar en un contexto de otra variable. Por supuesto, la hipótesis descriptiva indica una relación no causal entre las variables cualitativas. Sí, no hay causa y efecto en las hipótesis descriptivas. Por ejemplo, la criminalidad en la ciudad de Quito ha aumentado el 50% en relación con el año 2020. Fíjense que hay una relación, pero no hay una causa-efecto. Otra, los productos de consumo doméstico en Ecuador aumentarán un 18% en los próximos 6 meses. O sea, las hipótesis descriptivas más que todo son informativas. Otra, el número de psicoterapias va a aumentar en las urbes sudamericanas con más de 3 millones de habitantes. Fíjense, las palabras que están en azul indican relación, ¿verdad? Pero no indican causa y efecto. Otra, a diferencia de las hembras, los varones prefieren ocupar su tiempo libre en actividades deportivas. En esta última se relaciona las variables cualitativas, género, varones y hembras, y actividad preferida en el tiempo libre, el deporte. Hay dos variables. Entonces, las hipótesis descriptivas lo que hacen es establecer relación entre las variables, pero no hay una causa y efecto. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna pregunta con la hipótesis descriptiva? ¿Sí o no? No, economista. Ok. A diferencia de las hipótesis correlacionales, que sí suponen una relación estadística entre las variables cuantitativas. Ahora, la hipótesis descriptiva trata de variables cualitativas. Aquí no vemos números, ¿cierto? No vemos solamente este porcentaje, pero no vemos números. Pero en las hipótesis correlacionales, las variables deben ser cuantitativas mediante una relación. Por ejemplo, la inteligencia está relacionada con la memoria. La inteligencia, la memoria y las altas calificaciones obtenidas están relacionadas con estudiantes de posgrado venezolanos de ciencias económicas. Es que nos dice que los estudiantes de posgrado de ciencias económicas tienen una alta inteligencia, una buena memoria y alta calificación. Los estudiantes que obtienen altas notas tienden a tener las mejores notas en estadística. O sea, es lo que se ha observado, lo que yo puedo suponer, que los estudiantes con altas notas también tienen buenas notas en estadística. Y a mayor inversión, mayor cantidad de empleados. Fíjense que hay una relación directa entre variables cuantitativas. Pues yo puedo decir, a mayor inversión, mayor cantidad de empleados. O a mayor precio, menor es la cantidad demandada. O a mejores médicos, menos pacientes. O sea, que mientras médicos son excelentes médicos, va a haber menos pacientes porque todos se han recuperado, por decir algo. ¿Okay? Esas son las hipótesis correlacionales. Otra hipótesis, otro tipo de hipótesis son las hipótesis de la diferencia entre grupos o comparativas. Aquí yo voy a comparar grupos de estudio, grupos de personas, grupos de estudiantes. Por lo tanto, este tipo de hipótesis se formula en investigaciones. Por ejemplo, en el área de enfermería se compara los pacientes que ingresan a hospitalización versus los pacientes que solamente van a la consulta. Yo puedo comparar. Ahora, estas hipótesis pueden ser simples o pueden ser direccionales. Cuando la hipótesis es simple, cuando el investigador no tiene base para presuponer a favor de qué grupo se da la diferencia. Cuando yo puedo comparar, como les decía, yo puedo comparar el grado de recuperación de los pacientes que están hospitalizados, va a ser mayor su grado de recuperación versus los pacientes que van a consulta. ¿Okay? Yo estoy comparando, pero no estoy a favor de ninguno. Ahora, es direccional cuando yo, como investigador, establezco las bases. Yo puedo decir, los pacientes que los ve el doctor Solano, ¿verdad? Se recuperan más pronto que los pacientes que ve el doctor González. ¿Okay? Yo estoy direccionando la preferencia por un grupo, la preferencia por un médico, digámoslo así. ¿Okay? O también cuando el investigador tiene base para presuponer a favor de qué grupo será la diferencia. Yo estoy diciendo que los pacientes de este médico se están recuperando más rápidamente que los pacientes del otro médico, siendo los dos médicos de la misma especialidad. ¿Okay?
yo estoy escogiendo, suponiendo la recuperación de unos pacientes versus otros. Y cambio en el simple, yo puedo decir que cualquiera de los tipos de los dos pacientes, ya sean los que ingresan a consulta o los que ingresan a hospitalización, cualquiera de los puede recuperarse de forma inmediata. Eso se refiere a la hipótesis en grupos comparativos. Por ejemplo, de este tipo de hipótesis, el efecto persuasivo para dejar de fumar será diferente en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo a color que en los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro. Yo estoy a favor de quién? De que los adolescentes que ven la televisión a color van a dejar de fumar mucho más rápido que los adolescentes que ven televisión en blanco y negro. Estoy a favor de ese grupo que ve televisión a color. Otra. Los varones le atribuyen mayor importancia que las hembras al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales. Estoy a favor de quién? De los varones, ¿verdad? Que ven más atractivo físico que las hembras a nivel de las relaciones heterosexuales. Otra, el tiempo que tardan en desarrollar el SIDA las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que las que adquieren VIH por transmisión sexual. Por supuesto, estoy comparando que las personas que adquieren el SIDA por transfusión sanguínea, ¿ok? Sus síntomas van a ser mucho más largos que las personas que adquieren el contagio por transmisión sexual. Entonces allí también estoy comparando. Por eso se llama entre grupos, porque yo decido a qué grupo estoy favoreciendo más, ¿ok? O con cuál grupo yo estoy más, como investigador, estoy más familiarizado o más convencido. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Mónica Yepes, ¿sí o no? Mónica. No, ¿Se fue economista. Mónica? No, ok. Bien. Las hipótesis causales, como lo indican ellas, causa y efecto de una variable dependiente y una variable independiente, son las hipótesis que más se utilizan en las investigaciones. Estas hipótesis afirman la relación entre dos o más variables y proponen un sentido de entendimiento entre ellas. Por lo tanto, estas hipótesis establecen relaciones causa y efecto. Por ejemplo, la desintegración familiar de los padres provoca baja autoestima en los hijos. Es decir, que cuando los padres se divorcian, eso puede ocasionar o ocasiona, yo supongo que ocasiona un desequilibrio en la autoestima de los hijos. Y en verdad se ha comprobado que los hijos, la mayoría de los hijos de padres separados, tienen una autoestima baja, son desintegrados, no son correlacionados y tienen algunos problemas de aprendizaje. Ya se ha comprobado científicamente. Otra, percibir que otra persona del sexo opuesto es similar a la persona en cuanto a la religión, valores y creencias, provoca mayor atracción física hacia ella. ¿Ok? Yo estoy suponiendo que una persona que sea evangélica va a provocar mayor atención en otra persona que sea evangélica, por decir algo. ¿Ok? Hay una causa y un efecto. Y otra, el consumo excesivo de alcohol causa daño al hígado. Hay causa y efecto. ¿Ok? Por lo tanto, también hay variables dependientes e independientes. ¿Qué sucede? Que el consumo excesivo de alcohol, ¿verdad? Causa daño al hígado. ¿Cuál es la variable dependiente? El daño del hígado. ¿De qué va a depender? Del consumo excesivo de alcohol. Por lo tanto, este tipo de hipótesis causales es una relación directa entre una variable dependiente y una variable independiente, entre la causa y el efecto. Por lo tanto, cuando las hipótesis causales se someten a análisis estadístico, se profundiza más, se evalúa la influencia de cada variable independiente, que es la causa, sobre la variable dependiente, que es el efecto, y la influencia conjunta de todas las variables entre sí. Por ejemplo, la cantidad demandada está en función del precio. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad demandada va a subir o disminuir dependiendo de cómo se comporte el precio. Por lo tanto, ¿cuál es la variable independiente? El precio, cuando sube. ¿Cuál es la variable dependiente? La cantidad demandada que baja cuando sube el precio. ¿Cuál es la causa? El incremento del precio. ¿Cuál es el efecto? El descenso en la cantidad demandada de productos. Entonces, esto es una relación de hipótesis causales, donde hay causa y efecto, donde hay variable independiente y variable dependiente. Picuasi, Ana, ¿alguna pregunta? Ana Picuasi, ¿alguna duda? ¿Sí o no? No, magister. No, gracias.
Bueno, espero que esos proyectos estén bien elaborados. Vamos a guardar esto un segundito. Que guardar las grabaciones. Bien. Y finalmente, bueno, esto es otra. Hipótesis nula. ¿Ok? Estas hipótesis constituyen proposiciones cuando se refuta o se niega una realidad. ¿Ok? Por eso yo puedo decir, no va a llover, no va a venir. El estudiante que no estudie no va a aprobar. Son hipótesis nulas. Puede ser que el estudiante, aunque no estudie, apruebe la materia, por supuesto. Muchas veces puede ser que se copie o puede ser que el examen que le salió fue lo que le estudió. Por lo tanto, la hipótesis nula expresa la ausencia de relación, la diferencia entre dos o más variables. También podemos decir que la hipótesis nula es una suposición que se utiliza para negar un suceso en relación a alguno o algunos parámetros de una población o muestra. Por ejemplo, no hay relación entre la autoestima y el temor al logro. Por eso es una hipótesis nula correlacional. ¿Por qué correlacional? Porque está correlacionando la autoestima con temor al logro, ¿verdad? Y es una hipótesis nula porque está la palabra no. Otra, la percepción en la similitud en religión, valores y creencias no provoca mayor atracción física. Es una hipótesis nula, también correlacional, entre la percepción de la similitud y la atracción física, que son las variables. Aquí vemos otra. La expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de Petroecuador no oscila entre 50.000 y 60.000 dólares. Por lo tanto, es una hipótesis nula que niega la relación causal. No hay causa-efecto entre del ingreso de los trabajadores y la expectativa que tienen los trabajadores. Otra. H1 es la hipótesis alternativa. Las plantas de tomate exhiben una mayor tasa de crecimiento cuando se plantan en compost en lugar del suelo. Esa es mi hipótesis alternativa. Yo supongo que las plantas de tomate exhiben una mayor tasa de crecimiento cuando se plantan en compost en lugar de suelo. ¿Cómo niego esa hipótesis? Por medio de la hipótesis nula, o HO. Las plantas de tomate no presentan una mayor tasa de crecimiento cuando se plantan en compost en lugar del suelo. Fíjense que de la hipótesis alternativa, H1, derivo la hipótesis nula, colocando la palabra no. Y así, de forma muy sencilla. Siempre las hipótesis nulas van a establecer la negación de la suposición. Ahora, ¿cómo se redacta una hipótesis? Que es una actividad que ustedes deben hacer. Mientras la formulación del problema en forma de pregunta, en forma interrogativa, la hipótesis se redacta de manera afirmativa, a menos que sea una hipótesis nula, que niegue la hipótesis de investigación. Por lo tanto, dicha afirmación debe someterse a prueba para poder llegar a una conclusión. Como les decía anteriormente, yo debo someterla a pruebas estadísticas, media, moda, mediana, covarianza, varianza, entre otras. Entonces, derivamos la relación entre la formulación del problema y la hipótesis. Quiere decir que cuando yo elaboro la hipótesis, yo tengo que tomar en cuenta la formulación del problema. La hipótesis deriva de la formulación del problema. Por ejemplo, la formulación del problema. ¿Cuál es la principal causa del bajo rendimiento en matemáticas de los estudiantes, de los alumnos de la UTN? Es la pregunta. Hipótesis. La principal causa del bajo rendimiento de los alumnos de la UTN es la baja cantidad de horas semanales dedicadas a clase. Quiere decir que ese bajo rendimiento de los estudiantes de la UTN en matemáticas obedece a que los docentes le dan muy pocas horas de clase. ¿Okay? Es la hipótesis. Ahora, yo tengo que comprobarla, por supuesto, como investigación. Otra formulación del problema. ¿Cuál será el impacto de la nueva campaña publicitaria en venta del producto X? Es la pregunta. ¿Cuál será el impacto de la nueva campaña publicitaria en venta del producto X? Hipótesis. La nueva campaña publicitaria incrementará significativamente las ventas del producto X. Por supuesto, es una hipótesis causal. Hay causa-efecto. ¿Verdad? La nueva campaña publicitaria incrementará significativamente las ventas del producto X. Entonces, fíjense cómo de la formulación del problema derivo la hipótesis. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? No oigo. No, listen. Ok, gracias. Aquí algunos videos
para que profundicen acerca de la elaboración de hipótesis. Son videos cortos, no pasan de 3 minutos, pero van a mejorar aquí cómo formular una hipótesis, porque ustedes en la próxima entrega deben entregar su hipótesis formulada. Bien. Ahora vamos a las variables. Ya vimos cómo se formula la hipótesis. Ahora vamos a ver cómo se construyen las variables. ¿Ven la pantalla? ¿Sí o no? Sí, economista. Ok. Vamos a las variables. Habíamos dicho que las variables deben ser una variable dependiente y una variable independiente. Por lo tanto, podemos definir las variables como la propiedad que tienen los sujetos estudiados, ¿verdad? Que puede ser de varios valores. Y la variable es susceptible de medirse, ya sea una variable cualitativa o una variable cuantitativa. También podemos establecer que la variable es una característica de un objeto de investigación que puede ser medida, tales como la estatura, la edad, el cociente intelectual o el clima. Quiere decir que son elementos que pueden tomar muchos valores dependiendo del tiempo. Por lo tanto, las variables tienen que ser comprensibles, precisas y lo más concretas posibles. Mientras una variable sea mucho más fácil de entender, el investigador le será mucho más fácil de investigar y de llevar a cabo su investigación. Bien, por lo tanto, una variable es una característica bien determinada, la cual puede tomar diferentes valores o pueden ser expresadas en forma de categoría. Si yo estoy haciendo una investigación cuantitativa, como la que ustedes van a hacer en su proyecto o en su análisis de casos de estudio para el complexivo, ¿cuáles son los valores que puede tomar la variable? Peso, edad, producción, ingresos, ventas, egresos, salario, inflación, tipo de cambio del dólar, depreciación. Por supuesto, son variables medibles, cuantificables. Pero si yo estoy haciendo una investigación cualitativa a nivel doctoral, yo utilizo variables categóricas, o sea, tales como que no se pueden medir, pero se pueden observar. Raza, forma, variedad, color, sexo, ciclo, talla, nacionalidad, religión, profesión, tipo de empresa. Por supuesto, son variables no medibles, pero sí son observables como las variables medibles. Entonces, esas son las dos formas de identificar las variables. Pero ellas tienen su clasificación. ¿En cuánto se clasifica? En 4 áreas. Según el sujeto de la investigación, según la naturaleza, según la escala de medición y según el uso. Según el sujeto de investigación, se clasifica en variables dicotómicas, policotómicas, ya sean categóricas o continuas. Según la naturaleza, en variables cualitativas y variables cuantitativas. Según la escala de medición, en variables nominales y ordinales, que ustedes vieron, todo esto lo vieron en estadística. Y según el uso o relación en variables dependientes y variables independientes. Las que más se utilizan son estas, la variable dependiente e independiente, y estas, las variables dicotómicas y policotómicas. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Según el sujeto de investigación, las variables categóricas, podemos decir que variables dicotómicas tienen solamente 2 categorías, hombre, mujer, 1, 0, hembra, varón, niño, niña, por decir algo. Solamente 2 categorías, sí y no, verdadero o falso. A diferencia de las variables policotómicas que tienen varias expresiones, se establecen 3 o más categorías. Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, arrejuntado, concubinato, por decir algo. Nivel académico, escolar, preescolar, bachillerato, universitario. Estatura, 1,60, 1,70, 1,80, 1,90. Cuando son variables policotómicas, tienen varias categorías. Por lo tanto, también son variables de tipo cualitativo o también pueden ser variables de tipo cuantitativo. Por ejemplo, nivel de ingreso, $1,000, $2,000, $3,000 son variables cuantitativas policotómicas, ¿ok? Porque tienen diversas categorías. Entonces, esa es la división según el sujeto de investigación. Por supuesto, las variables categóricas clasifican, como les decía anteriormente, clasifican a los sujetos según su idioma, ocupación, profesión. Admiten asignación de números, pero no implica que representen cantidades numéricas. Por lo tanto, obedecen al análisis de conteo o análisis de porcentaje muy bajo, muy mínimo, y se utilizan en estudios cuantitativos, no cualitativos.
Reglas para este tipo de variables categóricas. ¿Ve? Las reglas son que son categóricas de personas o de cosas. Por ejemplo, una persona puede ser gorda o flaca, pero no la suma de las dos categorías. O sea, no puede ser gorda y flaca a la vez. Ahora, si es gorda y hace dieta, por supuesto, ya será una persona flaca a nivel temporal. Una variable debe ser exhaustiva, es decir, deben establecer posibles alternativas. Ejemplo, la categoría del estado civil, como leí anteriormente, puede ser casado, soltero, divorciado, viudo, unión libre, entre otras. Y las variables categóricas son el resultado de las cualidades o atributos: género, fumar, sí o no, grupo sanguíneo, religión y nacionalidad. Según el número de valores que admiten, las dicotómicas, dos valores, sexo masculino y femenino, practica algún deporte, sí y no. Y si son policotómicas, 3 o más valores. ¿Cuál es su religión? ¿Cuál es su nivel de instrucción? Según el tipo de medición que se pretende, valores continuas o cuantitativas, por ejemplo, el rendimiento. Es continuo porque el rendimiento puede ser que se incremente o disminuya y se puede valorar mediante exámenes como ustedes van a presentar los parciales. Ahí se evalúa el rendimiento. O categóricas cualitativas como la profesión. Por supuesto, la profesión no se contabiliza, pero sí se puede distinguir entre un nivel de pregrado, posgrado, doctorado o PhD. ¿Alguna pregunta con respecto a las variables categóricas? Espinosa Karen, ¿sí o no? ¿No está Espinosa? Vamos a colocarle en asistencia. No. ¿Está o no está? No, sí, ¿No ninguna está? pregunta. Ah, No, ok. sí. Ah, Sí sí está. está. Bien. Ejemplo de variables categóricas. Fíjense, resultado de una enfermedad, recuperado, crónico o muerte. Ya vamos a ver lo que es ordinal y nominal. Recuperado es ordinal, crónico ordinal y muerte también es ordinal porque estamos ordenando. Severidad de enfermedad, leve, moderado o severo. Estado civil, soltero o casado. Sexo, masculino o femenino. Ya vamos a ver la otra clasificación. Pero estamos ahorita con las variables categóricas. Variables continuas. Cuando hablamos de variables continuas, trata de medición. También son cuantitativas. Por lo tanto, miden atributos que pueden tomar números de infinitos valores. Ejemplo, peso, estatura, tiempo, medidas, precio, un artículo. ¿Por qué son continuas? Porque nunca el peso es uno solo. La estatura nunca es una sola. El tiempo varía. Las medidas varían. Por eso son continuas, porque son cuantitativas y obedecen a que puedan alcanzar el infinito. ¿Ok? El precio también son variables, varía en distintos locales, por supuesto. No es el mismo el precio del tomate en el mercado Amazonas que ir a comprar a Supermaxis. Y es el mismo tomate y es de la misma finca. Eso va a depender de la calidad de servicio. Según la escala de medición, se dividen en nominal y ordinal. ¿Ok? Esta escala de medición nominal permite clasificarla en nominal dicotómica, sexo, hembra, varón, o nominal de color de ojos, ¿ok? El color de ojos verde, azul, negro, marrón. Y ordinal es porque la palabra lo indica, ordena, permite clasificar además de ordenar. Es decir, establecer una secuencia lógica que mide la intensidad del atributo. Yo puedo, lo que vieron microeconomía conmigo, los estudiantes de administración, cuando analizamos el enfoque ordinal de la curva de indiferencia. ¿Verdad? A mí me interesa estar en una curva de indiferencia mucho más alejada en la curva de indiferencia 3 que la curva de indiferencia 1. O quienes vieron emprendimiento conmigo, cuando yo ordeno cuáles son los materiales con los cuales voy a trabajar cuando presento mi emprendimiento, cómo voy a ofertar mi emprendimiento, qué voy a garantizar al inicio de mi emprendimiento. Yo estoy ordenando la satisfacción del cliente. Yo lo que busco es medir la satisfacción del cliente a través de lo que yo estoy emprendiendo, innovando o creando. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, según la naturaleza, las variables cualitativas nominales, sexo, estado civil. Y las ordinales, grado de escolaridad. Porque el grado de escolaridad se mide también por números. En cambio, las nominales no se miden por números. Y las cuantitativas, discreta categórica, tales como edad y número de hijos, y las continuas como gasto familiar, porque el gasto familiar siempre va a ser variable, o sea, nunca va a ser el mismo gasto familiar de un mes con respecto a otro mes. Según el uso o relación, es la que más se conoce en variable dependiente y variable independiente. ¿Qué pasa si sigo fumando?
¿verdad? Si sigo fumando, por supuesto, va a traer consecuencias al cáncer de pulmón. Y es decir, que el cáncer de pulmón va a depender de que siga o no siga fumando. Por lo tanto, están presentes en el uso de relación la variable dependiente y la variable independiente. En conclusión, podemos decir que una variable independiente es la causa o el efecto que produce el estudio. Por lo tanto, se recomienda iniciar la formulación de la hipótesis con esta variable. Ella determina el comportamiento de las variables y sus factores son susceptibles de explicar. Quiere decir que la variable independiente es una característica que se puede medir por separado y que causa la variable, es la causa de la variable. ¿Ok? Entonces, la variable independiente es quien origina o la causa del acto del estudio, mientras que la variable dependiente es el efecto. Por ejemplo, ya va. Aquí está. Ejemplo de variable independiente. Es aquella propiedad de un fenómeno en la que se puede evaluar la capacidad de influir, incidir o afectar. Por lo tanto, todo aquello que el investigador manipula debido a lo que cree que existe la relación es una variable dependiente. Por ejemplo, un investigador que analiza las plantas. Yo puedo analizar el comportamiento de una planta que está en la oscuridad, otra planta que está al sol, otra planta que está bajo la lluvia. Dice que yo voy a establecer una relación causa-efecto. Dependiendo el grado en el sitio donde esté esa planta, yo voy a establecer el fenómeno estudiado. Y eso es lo que genera la causa o el efecto. A diferencia de la variable dependiente, que es el efecto directamente. Por lo tanto, la variable dependiente es el objeto de investigación, el que se interesa explicar a través de otras variables. Y la variable dependiente es la que tiende a evaluarse. ¿Okay? Es el factor observado a través de la variable independiente. Quiere decir que el investigador debe estar muy atento cómo se comporta la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Por ejemplo, aquí vemos la causa. El niño lo inyectan. ¿Y cuál es el efecto? La llorantina. ¿Okay? Fíjese el efecto. Por lo tanto, esta variable es la que el investigador no puede modificar, pero se desea saber si influye sobre la variable dependiente. Por lo tanto, la variable no es manipulable. La variable dependiente no es manipulable. Ejemplo de variable hipótesis. A mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo. ¿Cuál es la variable independiente? La motivación intrínseca, la independiente. Y la dependiente, el ausentismo. Quiere decir que el ausentismo de quién depende? De la motivación intrínseca. ¿Okay? Quienes vieron emprendimiento, con cualquiera de los docentes, sabe lo que es una motivación intrínseca. Aquella motivación interna que me motiva a mí a ser alguien en la vida, a ser un profesional, a estudiar, a ser un ícono en mi familia. Es una motivación intrínseca que nace del interior de la persona. Y eso tiene que estar unido a la autoestima. Ahora, si hay una deficiente motivación intrínseca, si no tengo motivación intrínseca, por supuesto, eso va a generar autoestima laboral. Me da igual ir o no ir al trabajo. O sea, no quiero ir al trabajo porque no estoy animado, no estoy motivado, porque quizás el sueldo es muy bajo o quizás las condiciones laborales no son las más aptas que yo necesito, etcétera, etcétera. Entonces, esa variable de ausentismo, ¿de quién depende? De la motivación intrínseca. ¿Alguna duda con respecto a las variables, a la clasificación de las variables? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Jennifer, Jiménez Jennifer, ¿está presente? ¿No está? Sí, licenciado. Ah, sí, sí está. ¿Alguna duda, Jennifer? No, licenciado, ninguna. Ahora vamos a ver las definiciones conceptuales y operacionales de las variables. Cómo se define una variable conceptualmente y cómo se define operacionalmente. Toda variable tiene estas dos acepciones. ¿Qué es una definición conceptual de la variable? Trata la variable con otros términos. Es como una definición de diccionario especializado. Por ejemplo, yo quiero conocer la definición conceptual de precio. Bueno, yo puedo decir, es el valor monetario de los bienes y servicios. Esa es la variable, la definición conceptual. Pero ¿cuál será la definición operacional? La cantidad de dinero que entrego para obtener bienes y servicios. Esa es la definición operacional de precios, como lo vamos a ver a continuación.
Como les decía, la definición operacional especifica las actividades que realiza una variable, cómo se comporta esa variable en términos del enfoque cuantitativo, o también recolectar datos con respecto al enfoque cualitativo. Por lo tanto, una definición operacional de variables define el concepto de los indicadores por medio de cuales se manifiesta ese concepto. Y son definiciones de trabajo, como vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la variable, comunicación interpersonal didáctica. Comunicación interpersonal didáctica. Aquí vemos a dos personas, quizás un docente que le está explicando a una alumna. Ella, por supuesto, está muy feliz porque está contenta con lo que él le explica. Pues no sé si es que le gusta. ¿Cuál es la definición conceptual de la comunicación interpersonal didáctica? Lo que significa, lo que establece la teoría, lo que establecen los libros o el diccionario de la Real Academia Española. Una definición conceptual de comunicación interpersonal didáctica es el intercambio de información psicológica entre dos personas que desarrollan predicciones acerca del comportamiento del otro, basado en dicha información y establecen reglas para su interacción que ellos conocen. Esa es la definición conceptual, el concepto de comunicación interpersonal didáctica. Ahora, ¿cómo opera esa variable? Es la definición operacional. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la explicación? Como definición operacional, podemos establecer que es el conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador realiza para recibir impresiones sensoriales. Lo que ella está realizando aquí para recibir impresiones sensoriales de la otra persona, a las cuales se indica mayor o menor grado, adecuado, inadecuado o presente o ausente. Aquí vemos que esta persona se siente adecuada con la información que recibe y vemos que ella está presente porque lo está viendo, lo está oyendo. Eso podría también decirlo con mis estudiantes. Por supuesto, yo no los veo. No sé si están atentos a la clase o no están atentos a la clase. Eso se verá después. A mí lo que me interesa es dar mi clase y que se me entienda mi clase. Y si no, que me lo digan. No le entiendo si no hacen preguntas, porque yo supongo, mi hipótesis es que se está entendiendo la clase. Al no haber pregunta, yo entiendo que se entiende la clase. Entonces, esa es mi hipótesis. Entonces, fíjense cómo toda variable debe ser definida conceptualmente y operacionalmente. Por ejemplo, los estudiantes de enfermería. Variable edad gestacional. Del primer mes al 9º mes. Definición conceptual. El concepto. Periodo que se inicia desde la fecha de la última menstruación hasta que se logran las 40 semanas. Esa es la definición conceptual de la edad gestional. ¿Cuál es la definición operacional? ¿Cuál es la operatividad de esa variable? La edad gestacional se puede medir según 3 categorías. Pretérmino hasta las 37 semanas. Término de las 37 a las 42 semanas. Y posttérmino más de 42 semanas. Esta definición operacional es cómo opera el procedimiento de la edad gestacional. Cómo se visualiza, cómo se lleva a la práctica el identificar a esa edad gestacional. Y aquí la definición conceptual, tal como aparece en el diccionario o en los textos de enfermería, en los textos de medicina. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a la definición conceptual y operacional de las variables? ¿Sí o no? Que también lo van a hacer en el proyecto. ¿Hay alguna duda? ¿Sí o no? No, Licen. Ok. Otro ejemplo, también para estudiantes de enfermería. Trabajo de parto. Definición conceptual. Es el periodo que se extiende desde que la gestante presenta 2 centímetros de dilatación hasta la dilatación completa 10 centímetros. Esa es la definición conceptual. Ahora, ¿cuál es la definición operacional? Se puede dividir en las siguientes categorías. Trabajo de parto inicial de 2 a los 3, 4 centímetros. Trabajo de parto establecido desde los 6 a los 7 centímetros. Y trabajo de parto avanzado de los 8 centímetros en adelante. Fíjense que de 8 a 10 centímetros. Entonces, aquí estamos definiendo la variable de trabajo de parto a nivel conceptual, según lo establecen los libros de medicina, y a nivel operacional, cómo se da en realidad en la práctica, cómo los médicos y personal de enfermería mide este trabajo de parto en forma práctica. Otros ejemplos. La definición operacional de la variable temperatura. Bueno, aquí hay muchos ejemplos referidos a enfermería.
sería el termómetro con las instrucciones cómo medir e interpretar la temperatura, que es la definición operacional. Ahora, a nivel, el ingreso familiar con administración. La variable ingreso familiar podría ser operacionalizada haciendo una pregunta sobre el ingreso personal a cada uno de los miembros de la familia y luego sumando las cantidades que cada quien indicó. Por ejemplo, si el padre gana $1,000, la mamá $600 y el hijo $400, los tres trabajan. La sumatoria de ellos, operacionalmente, ¿cuánto me da? $2,000 de ingreso en esa familia. Entonces, la definición operacional es mucho más explicativa, es mucho más fácil de entender porque es cómo opera esa variable en la realidad, cómo se lleva a cabo esa variable, porque muchas veces no nos debemos conformar solamente con la teoría, con el concepto, sino cómo opera la variable a nivel de la práctica. Siendo así, ahora pasamos a lo que se llama operacionalización de variables, que la van a hacer también en su examen complexivo y la van a hacer en su, quienes vayan a tesis de grado. Aquí está una página que pueden profundizar sobre cómo identificar y medir las dimensiones de las variables. Entonces, ¿qué es la operacionalización de una variable? ¿Cómo se desintegra esa variable? ¿Cómo se desmembra esa variable? ¿Cuáles son las partes de una variable? La parte de una variable son las dimensiones, los indicadores y los índices, que esto lo vieron ustedes en metodología. Al menos yo lo doy en metodología. Todos los docentes que damos metodología también la damos. Entonces, para yo poder operacionalizar las variables, previamente tengo que haberla definido conceptualmente y tengo que haberla establecido operacionalmente. Por lo tanto, operacionalizar variables significa explicar cómo se miden, cómo mido yo esa variable, ¿verdad? Cómo transformo una variable en términos de otra, cuáles son las dimensiones, cuál es la amplitud de esa variable, qué abarca esa variable. Y para yo analizar las dimensiones tengo que ver los indicadores, o sea, cada una de las características de esa variable a través de la observación directa, como lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, cuando analizamos las dimensiones, no son más que la descomposición de la variable. ¿Cómo se descompone una variable? ¿Mira? Por ejemplo, la variable clima laboral. Se puede desagregar en los siguientes elementos o subvariables, ¿verdad? Que son las dimensiones: involucramiento laboral, supervisión, comunicación, condiciones laborables y autorrealización. Esas son las dimensiones del clima laboral. Pero a su vez, estas dimensiones se pueden también dividir en otros aspectos que llamamos indicadores. Por ejemplo, mi título de investigación: evaluar la calidad de servicio que presta el Hotel Ibarra. ¿Okay? Por supuesto, es una investigación evaluativa. ¿Cuál es la variable? Calidad de servicio. ¿Cuáles son las dimensiones? Calidad de servicio en la recepción, calidad de servicio en las habitaciones y calidad de servicio en el restaurante. Estas son las dimensiones, la amplitud de la variable calidad de servicio. Yo quiero conocer cómo es la calidad de servicio del Hotel Ibarra, pero no solamente en general, yo quiero digregar más esa variable en calidad de servicio en la recepción, calidad de servicio en las habitaciones y calidad de servicio en el restaurante. Pero a su vez, yo quiero disgregar o caracterizar la calidad de servicio en la recepción, la calidad de servicio en las habitaciones y la calidad de servicio en el restaurante. Entonces me dirijo a los indicadores de cada una de esas dimensiones. Por lo tanto, los indicadores de esas variables son datos cuantitativos